Terminé de tejer aproximadamente 15 centímetros de largo, contando desde aquí. Ahora vamos a hacer de esta parte un punto fantasía. Nosotros aquí en la última fila que hicimos nos van a quedar en total 58 puntos, es decir, 58 media varetas. Vamos a empezar tejiendo esta fila con 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y a partir de aquí va a empezar la secuencia. Nosotros vamos a hacer primero 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a aclarar, la primera la hice en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Bueno, una vez que hicimos 6 varetas, ahora vamos a trabajar 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a contar 1, 2, 3, y en el cuarto espacio voy a hacer un punto bajo. Y nuevamente voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Hasta ahí hice una secuencia compuesta por 6 varetas, 3 cadenas, un punto bajo y 3 cadenas. Vamos a volver a repetir, vamos a hacer 6 varetas al igual que hicimos. Pero ahora vamos a contar 1, 2, 3 y recién en el cuarto punto vamos a hacer la primera vareta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a volver a hacer nuevamente otro motivo. Vamos a contar 1, 2, 3 y recién en el cuarto espacio empiezo a hacer la primera vareta. Vamos a hacer 6 varetas. Hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio voy a hacer un punto bajo. Nuevamente voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y así vamos a hacer la secuencia hasta terminar toda la primera fila. Estamos llegando al final de la fila, hice el último motivo, 6 varetas, 3 cadenas, punto bajo y 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 6 varetas. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago la primera vareta. Vamos a hacer 6 en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo hicimos la sexta vareta en el último punto. De esta forma terminamos la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Antes de comenzar con la ejecución de la fila 2, vamos a explicar un poco la secuencia de este tejido, porque nosotros vamos a hacer disminuciones para que este top nos siga saliendo en triángulo. Primero vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a tener franjas de varetas. Esto es una franja de varetas. Y vamos a tener en total 5. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En estas franjas de varetas vamos a ir haciendo, a medida que vamos tejiendo, vamos a ir haciendo disminuciones para que el top nos quede en triángulo. En cambio, estos, que son 4, 1, 2, 3, 4, es un punto fantasía que está compuesto por 3 filas y que no va a sufrir modificación, sino que a medida que vayamos tejiendo se va a tejer esa secuencia de 3 filas sucesivamente. Bueno, una vez entendido esto, de que tenemos que tener en cuenta estas dos cosas, que vamos a hacer disminuciones en las franjas y yo voy a ir diciendo ahora en qué franjas vamos a ir haciendo las disminuciones. Bueno, vamos a empezar con la fila 2 y las disminuciones en las filas pares, que va a ser como en esta que es la 2, va a ser siempre una disminución. Sería en el 1, este va a ser la franja 1, en la 3 y en la 5.
Es decir, que no vamos a hacer disminución ni en la fila, ni en la franja 2, ni en la 4. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y siempre yo la primera vareta la voy a tejer en el mismo lugar donde hago las cadenas. Vamos a hacer 2 varetas, ya hice una, ahora hago 2, la segunda. Ahora vamos a hacer una disminución. Voy a tejer entre la primera y la segunda, mejor dicho, entre la tercera y la cuarta voy a hacer la disminución. Voy a tejer primero una vareta incompleta, no la voy a cerrar, y ahora voy a volver a tejer la segunda vareta, que va a estar acá. Nuevamente tejo la segunda vareta. Ahora cuando tengo 1, 2, 3 puntos en la aguja voy a cerrar todo junto. De esta forma estoy haciendo una disminución. Y ahora voy a tejer las 2 varetas que siguen. Van a ver que hicimos ya una disminución en la primera franja. Ahora vamos a tejer aquí de la siguiente forma. Esta va a ser la segunda fila. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a tejer un punto bajo aquí, donde estaban las 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a tejer nuevamente aquí, donde están las 3 cadenas, un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a volver a tejer ahora sobre la franja de varetas. Vamos a hacer acá, no hacemos disminución, dijimos que en la segunda, entonces vamos a tejer las 6 varetas tal cual se presenta. Que en la franja 2 no hacíamos disminución. Entonces tejemos las 6 varetas. Aquí está. Terminé de tejer las 6 varetas. Ahora vamos a hacer el mismo dibujo o secuencia que hicimos acá. Es decir, vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a hacer un punto bajo aquí en estas 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer un punto bajo aquí en estas 3 cadenas de la fila anterior. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y aquí vamos a volver a tejer nuevamente sobre las varetas. Pero aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer grupo. Vamos a hacer una disminución. Entonces, primero vamos a tejer 2 varetas. La primera vareta sobre la primera vareta. 1, 2. Y ahora vamos a hacer la disminución. Vamos a empezar haciendo la primera vareta. Como cuando se hace disminución se hace una vareta y la dejamos incompleta, es decir, que no la cerramos. Volvemos a hacer nuevamente una lazada e introducimos la aguja en el punto que sigue para hacer nuevamente otra vareta. De esta forma. Y nos van a quedar en la aguja 1, 2, 3 puntos. Cuando tenemos los 3 puntos lo que hacemos es cerrar todo junto. Y de esta forma estamos transformando 2 varetas en una sola. Y ahora tejemos, sería la vareta que sigue. Y la otra, la última. Ahí está. Y de nuevo volvemos a tejer sobre este motivo las 2 cadenas. 1, 2, aquí el punto bajo. 3 cadenas, 1, 2, 3. Y nuevamente aquí sobre las cadenas un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y ahora vamos a tejer varetas. Aquí, como es el grupo número 4, no vamos a hacer disminución, vamos a tejer sobre todas las varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hacemos lo que hacíamos aquí en este lugar, que son las 2 cadenas, nuevamente, 1, 2, aquí donde están las 3 cadenas un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto bajo nuevamente aquí donde están las 3 cadenas de la fila anterior, y 2 cadenas, 1, 2. Ahora tejemos sobre las varetas y este va a ser el quinto grupo, es el último, aquí también hacemos disminución. Entonces tejemos 2 varetas primero, 1, 2, y ahora hacemos
una disminución. Hacemos la primera, la dejamos incompleta, hacemos ahora la segunda vareta y cuando tengamos en la aguja, esperen acá que se me trabó el hilo, cuando tengamos en la aguja 3 puntos vamos a cerrar todo junto. De esta forma estamos transformando 2 varetas en una sola. Ahora vamos a tejer las 2 varetas que restan. Y así, de esta forma, terminamos la fila número 2. Bueno, hasta ahí está muy fácil. Es muy fácil, digamos, este punto no vamos a tener muchos problemas. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Acá, en la fila 3, que va a ser las filas impares, nosotros vamos a hacer disminuciones en el grupo número 2 y en el 4. Empezamos. Empezamos haciendo como siempre 2 cadenas para levantar la labor. Y aquí vamos a trabajar varetas. En las otras filas ya, porque después voy a dejar indicaciones independientemente, van a saber que si aquí antes había 6 con la disminución, aquí nos van a quedar 5. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Eso no va a cambiar. Digamos que a medida que vayamos tejiendo, haciendo disminuciones, siempre vamos a ver que en la fila después, la fila posterior que tejamos, siempre va a ser una menos. En este caso eran 6, al hacer la disminución nos van a quedar 5. Bueno, ahora vamos a hacer una cadena y aquí en este lugar vamos a tejer 5 varetas. Van a ver que aquí teníamos 3 cadenas y nos quedó como una pestañita. En ese lugar vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago una cadena y ahora vamos a tejer el segundo grupo. En el segundo grupo vamos a hacer una disminución y vamos a hacer de la misma forma que hicimos en la fila número 2. Primero vamos a tejer 2 varetas, 1, 2 y ahora hacemos la disminución. Hacemos la primera vareta, dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta y cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3, cerramos todo junto y ahora seguimos tejiendo las 2 varetas que nos faltan. 1, 2. De esta forma hicimos una disminución en el grupo número 2. Bueno, ahora estamos de nuevo en estos motivos que están acá, que no son en el grupo de varetas, sino que yo voy a llamar motivos nada más. Estas, las varetas las voy a llamar grupos y aquí motivos. Bueno, aquí vamos a hacer una cadena y aquí donde habían 3 cadenas de la fila anterior, en este lugar vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Ahora hago una cadena. Van a ver, antes de continuar, que en este lugar, en este y en este, que son 4, la secuencia de la fila 3 va a ser una cadena, 5 varetas, una cadena. Bueno, ahora vamos a seguir por esta franja, y en esta franja ya hicimos disminución en la fila anterior, entonces en esta directamente tejemos sin hacer disminución. En total nos van a quedar 5 varetas, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer lo que hacíamos en el motivo, una cadena y aquí en este lugar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una cadena y aquí nos vamos a encontrar con el grupo número 4 y aquí vamos a hacer una disminución. Entonces hacemos primero 2 varetas, 1, 2 y ahora vamos a hacer la disminución. Hacemos la primera vareta, pero no la completamos, la dejamos en suspenso. Ahora hacemos la segunda
y cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3 cerramos todo junto. Y ahora vamos a hacer las 2 varetas restantes. Bueno, y aquí continuamos tejiendo según la secuencia, es decir, acá en este grupo hacemos una cadena, 5 varetas, una cadena, y aquí tejemos las 5 varetas restantes. Llegamos al final de la fila 3, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. En la fila 4 vamos a volver, que va a ser una fila par, vamos a empezar a hacer 3 disminuciones, como hicimos en la fila 2. Siempre en las filas pares, acuérdense que vamos a hacer disminución en el grupo 1, 3 y 5. En cambio, en las filas impares, como sería la 3, en este caso en la 3 la hicimos, vamos a hacer en la 5, cuando llegue a la 5 vamos a hacer disminución en la fila, en el grupo mejor dicho, 2 y 4. Esa va a ser la secuencia de disminuciones en los grupos de varetas. Entonces vamos a volver a recordar, en las filas pares siempre vamos a hacer disminuciones de grupo 1, 3 y 5. Y en las filas impares siempre vamos a hacer disminuciones de grupo 2 y 4. Eso lo vamos a hacer en todas las filas que vayamos tejiendo de esa forma. Bueno, ahora, la disminución, la primera disminución la vamos a hacer acá. Después acá y después acá, en esta fila número 4. Pero en cuanto al punto fantasía o a este motivo, que son 4, 1, 2, 3, 4, acá se vuelve a repetir lo que hicimos en la fila 1. Es decir, vamos a hacer 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas. Pero siempre explicamos esta fila 1, esta fila del motivo número 1, la explicamos ¿por qué? Porque cuando empezamos a hacer la primera fila nosotros, ¿a dónde pusimos el punto bajo? Sobre la fila de media varetas. En cambio, aquí ya en la fila 4 ya no vamos a poner sobre las media varetas, sino que la vamos a poner aquí, sobre la fila número 3. Entonces siempre por eso se muestra muchas veces la primera fila, porque ya cambia la secuencia de las filas anteriores, entonces hay que ubicar los puntos. Bueno, vamos a empezar esta fila 4. Vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a hacer 2 varetas. 1, 2. Ahora, la disminución la voy a hacer después de las 2 varetas hago la disminución. Voy a hacer una vareta, pero la dejamos incompleta. Ahora hacemos la segunda. Y cuando tenemos la aguja 1, 2, 3, cerramos todo junto. Y ahora hacemos la última vareta que queda. Bueno, ahora nos encontramos con el motivo. Como les dije, es lo mismo que hicimos en la fila 1. Vamos a hacer 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Empezamos haciendo las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora, aquí el punto bajo va a ir van a ver que aquí tenemos 5 varetas, va a ir en la vareta del medio, es decir, en la tercera. Si queremos contamos 1, 2, 3. En la tercera vareta va a ir el punto bajo. Y nuevamente volvemos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, vamos a encontrarnos con el grupo 2 de varetas. En este caso ya no se hace disminución, sino que se teje tal cual están las varetas. Es decir, si hay 5, voy a tejer las 5 varetas, sin hacer disminuciones. Seguimos tejiendo vareta, tengo 3, 4 y 5. Y nuevamente me encuentro con el motivo. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a hacer en la primera, segunda y en la tercera vareta un punto bajo. Nuevamente vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora aquí vamos a estar en el grupo 3. Aquí en el grupo 3 vamos a hacer una disminución. Vamos a tejer 2 varetas, 1, 2. Y ahora vamos a hacer la disminución. Vamos a hacer la primera vareta, la dejamos en suspenso. Ahora hacemos la segunda vareta. Y ahora cuando tenemos 3 puntos en la aguja cerramos todos juntos. Y ahora hacemos la última vareta. Bueno, de esta forma vamos a tejer la fila número 3, mejor dicho la fila número 4, haciendo, como ya saben, en los puntos de los motivos vamos a hacer 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, y en las franjas, que son, ya hicimos en la primera, en la tercera y en la quinta, disminuciones, y en la otra, en la 2 y en la 4, se teje las varetas como están.
Realicé la fila número 4, ahora a partir de aquí voy a dejar indicaciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar disminuciones de acuerdo a las filas. Siempre en las filas pares, como la 2, la 4, vamos a hacer las disminuciones en la franja 1, 3 y 5. En cambio, en las filas impares, como la 3, vamos a realizar disminuciones solamente en la franja 2 y 4. Eso es con respecto a las disminuciones de las franjas de varetas. Ahora, en cuanto a los motivos, que son 4, nosotros vamos a repetir desde la fila número 2 a la 4. Es decir, vamos a hacer 2, 3, 4, nuevamente 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al largo deseado. Bueno, eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ahora, nosotros vamos a tejer aproximadamente midiendo desde acá entre 26 a 27 centímetros de largo. Si quieren pueden hacer un poco más largo, pero vamos a cuidar que aquí, cuando midamos, no nos quede menos de 18 centímetros. Es decir, que lo mínimo que nos puede quedar aquí puede ser 18, 19 centímetros, pero menos de eso no. Cuando tengamos esa cantidad de 18 centímetros ya no vamos a hacer disminuciones en la franja, y también, por ejemplo, si aún así no llegáramos a quedar 18 centímetros, no vamos a dejar que aquí nos quede menos de 2 varetas. Aquí, en todas las franjas, que nos quede menos de 2 varetas. Si pasa eso, directamente lo que hacemos es tejer recto, digamos, sin hacer ya disminuciones. En la franja van a quedar con 2, 2, 2, pero no hacemos más disminuciones. Pero yo creo que no vamos a llegar a eso, a que nos quede menos de 2. Bueno, entonces, es desde acá, que nos quede aproximadamente de largo, contando desde acá, entre 26 a 27 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida, volvemos de nuevo. Terminé de tejer el largo deseado. Vamos a medir para ver cuánto tejimos desde el comienzo hasta aquí. Aproximadamente 25 centímetros y medio. Y de ancho, acuérdense que nunca nos tiene que dar menos de 18 centímetros. Justo 18 centímetros, es decir, que una vez que alcanzamos los 18 centímetros empezamos a tejer rectos sin hacer las disminuciones, acuérdense, en estas columnas de varetas. Entonces, si llegamos a los 18 ya no hacemos más disminuciones. Ahora, lo que vamos a hacer es tejer las tiras para el cuello, es decir, que en una sola pieza vamos a tejer todas las partes de este top. En este caso las tiras las vamos a tejer ahora sin tener que cortar la hebra. Vamos a empezar. Para ello vamos a hacer, puede ser, la cantidad de cadenas va a depender de cada uno el gusto, pero menos de 100 no. Vamos a hacer ahora cadenas. Podemos hacer 100, 110, 120. Yo voy a hacer 110 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos 110 cadenas. Tejí las 110 cadenas, van a ver cómo nos quedó de largo. Ahora, lo que vamos a hacer es tejer sobre las cadenas puntos bajos. Van a ver, vamos a empezar a tejer puntos bajos sobre las cadenas hasta llegar al final. De esta forma estamos formando la tira para atar en el cuello. Entonces seguimos tejiendo todo punto bajo hasta llegar al final. Terminé de tejer, van a ver, todo en punto bajo hasta llegar al final. Nos va a quedar así esta tira, y esta tira nos va a servir para atar después al cuello. Vamos a continuar, van a ver que sin cortar la hebra, yo voy a hacer ahora una fila sobre esta parte del top y vamos a hacer un punto. Primero vamos a terminar, acá hice el último, van a ver el último punto abajo acá, sobre el tejido van a ver que tengo una vareta, ahí en esa vareta voy a hacer un punto deslizado, de esta forma ya termino de hacer la tira. Ahora vamos a hacer la fila. Acuérdense que nosotros en el punto fantasía tenemos 3 filas diferentes, que son la 2, la 3 y la 4, que se repetían por todo el tejido. Seguramente no van a terminar en la misma fila que yo, puede ser que sí o puede ser que no. En este caso, la secuencia del tejido va a ser igual para todas, pero
¿Dónde vamos a centrar los puntos? Bueno, ahí lo vamos a explicar ahora después que terminemos de hacer esta fila. Vamos a empezar haciendo una cadena y van a ver que aquí donde teníamos esta pestañita o 3 cadenas, vamos a hacer una vareta. Ahora hacemos una cadena y nuevamente volvemos a hacer en el mismo lugar otra vareta. Nuevamente una cadena y otra vareta en el mismo lugar. Otra vez una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hacemos una cadena y ahora van a ver que aquí tengo 3 varetas en esta franja. En la vareta al medio voy a hacer un punto bajo. De esta forma hice una secuencia. Puede ser que en esta franja le haya quedado 2 varetas, entonces ponen, en este caso como yo tenía 3, puse en la vareta del medio, pero si les quedaron 2, pueden poner en la primera o en la segunda, que no va a modificar nada. Bueno, vamos a explicar un poquito este punto. Van a ver que son cadenas y varetas. Una cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena. Esa va a ser la secuencia del tejido, es decir que vamos a hacer varetas divididas o separadas por cadenas. En total hacemos 4 varetas. Vamos a volver a mostrar nuevamente este motivo y después voy a explicar cómo lo hacemos si nos toca en otra fila. Vamos a hacer nuevamente una cadena. Ahora vamos a hacer aquí donde tenemos las 3 cadenas en la fila anterior, vamos a hacer una vareta. Una cadena, nuevamente una vareta en el mismo lugar. Cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Una cadena y ahora hacemos un punto bajo. Yo lo voy a hacer en la primera, en la segunda vareta, es decir, la vareta del medio. Si ustedes, como les dije, tienen 2 varetas, pueden hacer en la primera o en la segunda, que da lo mismo. Bueno, hicimos un motivo más, acuérdense que son 4 varetas divididas por cadenas. Bueno, ya explicamos el motivo. Voy a hacer una vez más, así nos queda bien, pero después vamos a explicar cómo hacemos si terminamos en otra fila. Hacemos nuevamente una cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y nuevamente vareta, cadena, y ahora hacemos un punto bajo en la vareta. De esta forma hicimos otro motivo más y ahora vamos a explicar. A mí me cayó en la fila número 2. Es decir, que yo estoy trabajando estos motivos sobre la fila 2. Ahora, si ustedes terminan su tejido en la fila número 3, en este caso sería esta, donde están las 5 varetas. En este caso, las 4 varetas van a ver aquí, donde poníamos el punto bajo. Bueno, en la vareta, en la segunda y en la tercera vareta vamos a hacer las 4 varetas. Es decir, si a mí me cae en esta fila, es decir, yo terminé mi top en la fila número 3, entonces las 4 varetas que después tengo que tejer las voy a hacer en la vareta número 3. Bueno, ahora si mi tejido cae en la fila número 4, que sería esta, donde tenemos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, entonces ¿cómo voy a hacer? Las 4 varetas las voy a hacer aquí en el punto bajo. Ahí voy a sacar las 4 varetas. Es decir, si yo no tuviera la fila 2 ahora, mejor dicho, la 2 como última, y tuviera esta, mis 4 varetas hubieran caído en este punto bajo. Bueno, entonces, si ustedes terminan en la fila número 3, acuérdense que van a tejer en la tercera vareta las 4 varetas. Si terminan en la fila 2, mejor dicho en la fila 4, que esta es la 4, van a tejer en el punto bajo las 4 varetas. De esa forma vamos a ir tejiendo este motivo. Ahora vamos a tejer el último motivo y volvemos. Hice el último motivo que nos faltaban y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al comienzo. Vamos a hacer 110 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 y así hasta tener las 110 cadenas. Tejí las 110 cadenas, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta tira. Vamos a empezar a tejer puntos bajos.
Vamos a empezar a tejer todo punto bajo hasta llegar al final. De esta forma vamos a ir tejiendo todo punto bajo hasta llegar al final de las cadenas. Terminamos de tejer la segunda tira. Ahora lo que vamos a hacer, van a ver que yo terminé de tejer en la última cadena. Ahora vamos a tejer punto bajo, vamos a ir tejiendo por toda esta parte punto bajo, punto bajo, punto bajo, es decir, vamos a ir rodeando el top. Van a ver, aquí hay un punto bajo de la última fila que hicimos, ahí en ese punto bajo voy a tejer un punto bajo. Y van a ver que de costado vamos a ir rodeando todo de punto bajo. Aquí no hay una indicación precisa de cómo vamos a ir bordeando con punto bajo porque va a ser intuitivo, es decir que vamos, en este caso por ejemplo yo voy a tratar de poner 2 puntos bajos por cada fila de varetas, pero si me va quedando muy amplio, es decir si el tejido se va ensanchando mucho, voy a ir sacando en algunas partes poniendo menos puntos bajos y en otros 2. Van a ver, de esta forma vamos a ir poniendo. Pero va a depender mucho de cómo nos vaya quedando el tejido. Si nos queda muy ajustado, entonces hacemos más punto bajo. Si nos queda muy abierto, así como muy ondeado, hacemos menos. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos tejiendo. Por eso no les doy una regla, porque en realidad va a depender de cada tejido. Van a ver que yo voy levantando por el lateral puntos bajos nada más. Y ustedes, a medida que van mirando el tejido, se van a ir dando cuenta si está bien o está mal. Bueno, de esta forma vamos a ir rodeando el top con punto bajo y vamos a llegar hasta aquí. Más o menos que va a ser, digamos, si doblamos para 2 el top, así, de ancho, va a ser la mitad de esa dobladez, hasta por acá. Bueno, entonces vamos a tejer en punto bajo hasta llegar aquí. Llegamos al lugar indicado ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros aquí vamos a hacer como un ojal para después poder pasar una tira igual que esta que vamos a hacer para el lado de la espalda. Vamos a hacer por lo menos unas 6 o 7 cadenas o más si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas nos van a servir para armar el ojal. Ahora voy a volver a hacer de nuevo punto bajo acá en este espacio. Es decir que vamos a hacer como un ojal. Voy a tejer algunos puntos bajos así después podemos ver cómo nos va quedando. Bueno, van a ver que estas 6 cadenas que hice nos van a quedar así, en esta forma. Y lo que tenemos que comprobar es que después vamos a hacer una tira similar acá en la punta, que esa tira pueda pasar por ese ojal, de esta forma. Si pasa está bien, si no agregamos más cadenas. Bueno, en este caso ya lo vi, pasa exactamente bien o muy bien. Ahora vamos a seguir tejiendo, bordeando todo el top de punto bajo. Seguimos tejiendo punto bajo. Y nosotros vamos a tejer hasta acá. Van a ver que nos quedaron un chiquitín. Bueno, vamos a tejer, van a ver que estas son filas de punto media vareta. Vamos a tejer hasta llegar hasta casi al final. Cuando lleguemos al final vamos a volver porque vamos a hacer una tira nuevamente de cadenas. Llegamos a la punta. Y ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí. Vamos a tejer cadenas. En este caso nosotros necesitamos hacer, vamos a hacer 170 cadenas o más. Porque la tira que tenemos que tener para la parte de la espalda, que esto va a ser, van a ver que esta en la parte de la espalda, entonces tiene que ser más larga que esta para el cuello. Entonces vamos a hacer 170 cadenas o más. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así hasta tener 170 cadenas o más. Terminé de tejer las 170 cadenas, van a ver que es larga. Ahora vamos a tejer nuevamente punto bajo, es decir que vamos a ir tejiendo toda la cadena en punto bajo hasta llegar al final. Así vamos a ir tejiendo
todo punto bajo. Y esta va a ser la tira de la parte de la cintura. Así tejemos hasta llegar al final. Terminamos de tejer la tira de cadenas de la parte de la cintura. Ahora vamos a tejer por esta parte, es decir que vamos a rodear la parte baja del top. Todo en punto bajo. En este caso es más fácil porque vamos a ir tejiendo sobre la cadena de comienzo del top. Van a ver que voy tejiendo punto bajo de esta forma. Así nos va a ir quedando. Tenemos que tejer todo punto bajo hasta llegar al final. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Voy a dejar indicaciones porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es tejer todo esto en punto bajo hasta llegar al final, y cuando lleguemos al final vamos a volver de nuevo a hacer esta tira. Terminé de bordear, van a ver toda la parte baja del top. Ahora vamos a hacer una tira igual que hicimos esta. Vamos a hacer aquí, van a ver que llegué al extremo, 170 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y así seguimos hasta tener 170 cadenas. Terminé de tejer las 170 cadenas, ahora vamos a empezar a tejer sobre las cadenas puntos bajos, al igual que hicimos en la otra tira. Vamos a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final. Terminamos de tejer todo en punto bajo, esta sería la segunda tira. Ahora vamos a seguir por acá tejiendo en punto bajo y vamos a tejer, van a ver que como hicimos en el otro lateral. Van a ver que aquí tenemos estas cadenas, entonces vamos a tejer midiendo esta que ya tenemos lista hasta acá, porque de nuevo vamos a volver a hacer estas cadenas. Así que ahora entonces retomamos el tejido y tejemos hasta la misma altura donde tenemos las cadenas del otro lateral. Bueno, entonces van a ver que ya tejí y vamos a retomar. Yo tejí aquí en las cadenas, dejé una cadena sin tejer, la última, porque es para que no me quede aquí mal, entonces no tejí esa última y directamente voy a empezar ahora a levantar puntos bajos de este lugar. Así me va a quedar de esta forma. Si tejo la cadena me va a quedar más abierto. Entonces no tejí esa cadena. Ahora seguimos levantando. Va a ser un poco más difícil por acá. Podemos usar una aguja más fina que no va a cambiar nada eso. Así que acá seguimos tejiendo en punto bajo. De esta forma vamos a ir tejiendo, vamos a tejer hasta llegar, como les dije, a la altura. Van a ver que tenemos el otro borde o el otro lateral hasta esta altura, porque de nuevo vamos a volver a hacer cadenas. Tejimos hasta la misma altura, van a ver, de este lugar, para hacer ahora nuevamente 6 cadenas. Vamos a tejer entonces ahora 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a volver nuevamente a tejer varetas. Van a ver que dejamos como una fila y volvemos de nuevo a tejer en punta vareta. Acuérdense que esto nos servía para después, por ahí vamos a pasar la cinta, la tira esta de la parte de la espalda nos iba a servir, entonces como siempre comprobamos que la tira pasa bien. Y ahora seguimos tejiendo
punto bajo hasta llegar al final. Bueno, vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer punto bajo hasta llegar a este lugar que sería ya el final. Estamos llegando al final y aquí lo que vamos a hacer, van a ver que aquí nos queda, aquí comenzamos con la cadena. Bueno, aquí en este mismo lugar vamos a terminar con un punto deslizado. ¿Por qué? Para que no se nos haga más grande y nos quede de una forma más perfecta. Van a ver que quedó casi en la misma línea el tejido. Y ahora lo que hacemos es cortar la hebra, tiramos y ahora la vamos a perder. Vamos a tomar una aguja lanera, enhebramos y vamos a perder. Siempre perdemos el tejido por el lado del revés, de esta forma. Yo por ahí van a ver que aquí está la cadena, como una cadenita, voy a introducir la aguja por ahí, así queda una forma más, como si fuera que se terminó de otra forma y queda más perfecto. Pero bueno, lo pueden hacer como no es visible, no es algo que se vea. Bueno, ahora lo vamos a perder. Yo lo voy a perder por aquí, por este lateral, la hebra. Hay muchas formas de perder, así que pueden buscar otras formas de perder las hebras. Van a ver que casi cada una tiene su forma o secreto. Bueno, vamos a seguir perdiendo de esta forma. Yo voy a perder un poco más. Yo siempre voy perdiendo y tirando para que el hilo no me quede ajustado. Bueno, ahí está. Ahora cortamos y tenemos en cuenta de no cortar el tejido. Y de esta forma perdimos la hebra. De la misma forma vamos a perder la hebra que nos queda acá, esta que va a ser la única porque en realidad este top lo hicimos todo en un solo cuerpo. Aquí tenemos el top terminado, ya perdimos todas las hebras. Y si les gustó este video tutorial, den una manito para arriba. También, si no están suscritos a mi canal, pueden suscribirse, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Y bueno, también no se olviden visitar mi página de Facebook, Liliana Milka Crochet, y mi página web pasoapasocrochet.com. Un beso grande a todas y que tengan un lindo día.